Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Argentina, sobre lo que está ocurriendo y sobre las voces que señalan que existe o existió un golpe de Estado o que se está dando y hay una insurgencia para acabar con el gobierno del presidente Javier Milei. Para ello hemos invitado a un periodista que conoce muy bien el proceso. Él es el dueño de un medio de comunicación muy importante que se llama La Derecha Diario y también director de EDA. Se trata de Javier Negré. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España que nos escuchan a través de nuestros podcasts. Igualmente le damos la bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad de Sin Filtros ni Censura en YouTube, en Rumble y por supuesto a todos los que se unen a través de nuestro space de X y los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un saludo a nuestros amigos de Instagram, de Facebook, de LinkedIn y de True Social. Bienvenidos todos y bienvenidos Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maybor. ¿Cómo te encuentras? Muy bien y tal vez preocupada por los movimientos que se están dando en Argentina. Quisiera que le explicaras a nuestra audiencia que no está en Argentina, por supuesto, cómo entender lo que ocurrió a lo largo de esta semana, levantamientos de personas violentas que estaban no solamente atentando contra el gobierno, sino tratando de deslegitimar a las fuerzas policiales. Adelante. Bueno, básicamente fue un intento de golpe de Estado utilizando la violencia callejera de las aficiones más violentas de los clubes de fútbol, los Barra Brava, que ya sabes que están recibiendo muchos ataques por parte y detenciones por parte del gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, porque estos delincuentes habían convertido el fútbol en un negocio de corrupción, un negocio de prostitución, un negocio de drogas, un negocio de venta de entradas, de economía sumergida, y llegó el gobierno de Javier Milei y quiso poner orden. ¿Eso que provocó? Que la extrema izquierda, el kirchnerismo que ha tenido décadas a Argentina arruinada, desaparecida del mapa, un bello país que es el granero del mundo, que da de comer a todo el mundo, pero que tiene, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires un 60% de pobreza infantil. Es decir, no tiene sentido que un país que debería, como Venezuela, ¿no?, que me solidarizo con todo lo que estáis pasando, ¿no?, por culpa del dictador Maduro, como Venezuela, que tiene muchos recursos, pues sea pobre. ¿Por qué la gente es pobre en Venezuela o en Argentina? ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción política y unos políticos se lo han llevado crudo durante años. En Venezuela siguen haciéndolo y en Argentina, gracias al fenómeno de Javier Milei, gracias a una estrategia de redes sociales y al apoyo de medios como el que posee La Derecha Diario, pues consiguió llegar al poder con el rechazo a los medios tradicionales. ¿Qué ocurre? Que Javier Milei en enero tuvo un pequeño error, que es que alguien le recomendó promocionar una criptomoneda. Él pensaba que era bueno para Argentina, lo hizo en sus redes sociales, rápidamente se dio cuenta de que no era como le habían contado, borró el tuit, pidió disculpas, y la izquierda utilizó ese pequeño error para convertirlo en un gran escándalo de corrupción y azuzar a su militancia, una militancia que parecía que estaba dormida, porque el fenómeno de Milei es el político más valorado de Argentina según todas las encuestas. Parece ser que va a arrasar las próximas elecciones legislativas de octubre. Pero ahí, ¿qué hizo el kirchnerismo? Utilizó un pequeño error del presidente Milei para trasladar a través de sus medios de comunicación de que Milei, que había venido a regenerar la Argentina, honesto, transparencia, era todo lo contrario, era lo mismo de siempre, y consiguieron financiar a los Barra Brava, intendentes con dinero público, gobiernos kirchneristas con dinero público, consiguieron sufragar una marcha, una manifestación de los Barra Brava, utilizando una reivindicación legítima que son los jubilados. Es decir, sacaron a la calle a los Barra Brava y lo hicieron entender a la población que no eran Barra Brava, sino que eran jubilados. Entonces, cuando yo fui a la manifestación, no me encontré a señores mayores, la mayoría me encontré a delincuentes, a animales, a gente organizada tratando de causar terror, quemando calles y volviendo a los peores momentos de los piquetes en Argentina. Es decir, lo que no ganaron en las urnas los quieren ganar a través de la violencia. Javier Milei venía esta semana, la semana que viene a España, ha tenido que cancelar el viaje porque tiene la sensación de que puede haber un segundo motín callejero. ¿Qué ocurre? Que la gente tiene miedo, que la gente que había vivido un año muy bonito con Milei, eso sí, pasándolo mal porque está habiendo recortes económicos
increíbles, porque Javier Milei ha decidido achicar el Estado, es decir, que había mucha gente que vivía de la política sin ni siquiera dedicar una hora a la vocación de servicio público, había mucha gente que era amigo de, primo de, hijo de, que tenía un sueldo público sin saber muy bien por qué. Pues Javier Milei ha recortado todo eso, ha bajado la inflación, ha equilibrado el déficit público y al final lo que ha conseguido es un milagro económico del que habla Donald Trump, del que habla Elon Musk, del que vienen fondos de inversión con interés en invertir en Argentina simplemente por la figura estelar del economista Milei. El kirchnerismo lo único que aporta es violencia, es decadencia, son redes clientelares. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha habido un desastre climático, unas inundaciones en Bahía Blanca con muchos damnificados, con muertos, y resulta que el gobernador de kirchnerista, en vez de invertir en la infraestructura, en recursos hídricos, en sistemas de prevención, pues le da muchísimo dinero a los medios de comunicación corruptos que cuentan todo lo que él quiere que cuenten, ¿no? Lo que está pasando en todos los países bananeros, en todos los países comunistas. Entonces en Argentina ahora nos encontramos con que Milei se ha dado cuenta que la izquierda no está tan muerta como él pensaba, que tienen capacidad de movilización, pero siempre a través de la violencia. Sigue gozando una gran popularidad y una especie de luna de miel con su electorado, es decir, que a pesar de ese pequeño error, sigue fuerte en las encuestas porque los números económicos están yendo muy bien. Pero sí es cierto que no hay que relajarse porque me consta que en Argentina, con el Foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla, están todos interconectados. E igual que pasó en Uruguay, donde pude vivir las elecciones muy cerca, han colocado a un candidato moderado dentro del Frente Amplio, que es el partido que tiene relaciones con Maduro, pues han colocado a un perfil que parecería un empresario, un hombre de derechas y tal, pero que realmente está controlado por el comunismo, por el radicalismo, por la gente que tiene vínculos con Venezuela, y me consta que esas campañas han sido financiadas por dictadores como Maduro a través de intermediarios. Me consta que en Argentina el kirchnerismo también tiene relaciones tanto en Uruguay como en Venezuela. Entonces hay un interés, ahora muy pendiente de lo que va a pasar en Ecuador, hay un interés del Grupo de Puebla, del Foro Sao Paulo, consciente de que viene una ola de derechas a nivel global, lo que está pasando en Europa con la invasión migratoria y el ascenso de partidos como Vox, la AfD en Alemania, Giorgia Meloni, Wilders en Holanda. Está claro que ahora mucha gente joven, mucha gente mayor está abriendo los ojos y está viendo que la derecha es el partido de ley y orden, son los partidos que tienen que imponer el orden y el control frente al globalismo de Soros y compañía, que lo único que quieren es empobrecer los países, desnaturalizarlos, que nadie hable de sus tradiciones y convertirnos en un todo y no en respetar nuestra libertad individual. Pues estamos viendo con que hay una especie de alianza internacional en la izquierda, que siempre la ha habido, pero ahora han vuelto, han olido sangre y están viendo que Ecuador, la candidata de Correa puede ganar, están viendo que en Chile tienen a Boric, están viendo que Brasil está, más que Lula, está la mujer de Lula controlando, es decir, y tratan de hacer esas alianzas comunes que han ganado en Uruguay y que no se van a dar, perdón, por vencidos. Y es muy importante que los que estamos en la otra, en esta batalla cultural, en esta batalla espiritual, en esta batalla política, unamos fuerzas entre países porque los desafíos son comunes. Los problemas que estáis teniendo en Venezuela también los sufrimos en España, de toma de las instituciones, de ataques a la libertad de expresión, de corrupción a punta pala, es decir, y sobre todo en un escenario geopolítico tan cambiante donde ahora mismo no sabemos con quién está Trump, con quién está Maduro. Es decir, ahora hemos visto cómo Maduro está hablando con Putin, Trump se lleva bien con Putin, hay muchos seguidores de Venezuela que ahora desconfiarán de Trump porque no le gusta, ¿no? Que Maduro está hablando con un socio de Trump. Entonces, es cierto que es un escenario global incierto, pero yo apuesto porque gente como Trump, gente como Elon Musk, lo que quiere, gente como Milei, lo que quiere es la paz, y entiendo que tienen que hablar también con gente como Putin, y que el conflicto de Ucrania ha sido muy duro y que hay que cortarlo ya, hay que imponer la paz, porque yo soy de Marbella, del sur de España, estamos viendo cómo están llegando muchos ucranianos que han hecho mucho dinero de la guerra a invertir en cash y me da pena que haya gente inocente cayendo en una guerra que el único sentido ya es económico, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo los seguidores, los que estamos en la derecha, sí que vemos, pues eso, ese encuentro entre Maduro y Putin, pues sabemos las relaciones que tienen a través del petróleo, sabemos que se protegen mutuamente,
pero ahora entra la ecuación Trump, entonces lo que hay que tener es paciencia y confiar en que Trump no es un delincuente, es un tío que defiende la libertad, es un presidente que odia a la izquierda y que si está hablando con Putin es porque quiere imponer la paz allí en Ucrania. Pero sí que es cierto que entiendo que hay mucha zozobra y en Venezuela con esos candidatos que habéis tenido, ¿no? Que se comenta mucho del mundo, de si realmente era un títere de Maduro o María Corina Machado, es decir, que hay mucha incertidumbre y yo lo único que quiero es que países como Venezuela salgan de la tiranía y ahí confío en que Estados Unidos intervenga ya de una vez y me consta que Milei también está muy preocupado por lo que pasa en Venezuela, tenemos mucha comunidad venezolana en Argentina, pero yo lo que siempre digo, Venezuela no se va a arreglar como una película de Walt Disney. En Venezuela con un dictador lo único que hay que hacer es llevárselo detenido o que haya una intervención militar y respetando obviamente los derechos humanos y que pongan fin a las torturas que están sufriendo muchos de tus compatriotas, ¿no? Pero bueno, en Argentina básicamente lo que estamos viviendo es eso, un clima de tensión social que ha promovido la izquierda aprovechando un pequeño error de Javier Milei, que afortunadamente no está llegando a la mayoría de la población, pero que sí ha sido un toque de atención para el gobierno de Javier Milei de que no se puede relajar y que tiene que extremar cada medida que tome, cada persona que vea, cada empresa que quiera apoyar, porque la izquierda, a la mínima que ve una oportunidad, van a salir a morderle en el cuello. Y tanto es así que todavía mi ley no tiene el manejo de todo lo que son los sindicatos. Uno, por la naturaleza de los sindicatos. Y dos, porque son estructuras que están penetradas desde hace muchos años y que en estos momentos se amenaza de quitarle esos privilegios que han logrado reunir por años. Igualmente ocurre aquí en los Estados Unidos, en el momento en que el Departamento de Eficiencia Gubernamental empieza a hacer lo que ellos llaman una especie de cura chop para poder introducir elementos que sean de eficiencia, cortar la burocracia que no opera y también la corrupción dentro del marco de todas las agencias que ya se ha anunciado desde la misma Casa Blanca hasta qué punto han llegado los niveles de corrupción, los niveles de influencia de estos grupos y adicionalmente a ello, todos los gastos que se hicieron con fondos de contribuyentes a nivel mundial para pagar acciones, eventos, hechos y programas que en el fondo terminaban apuntando directamente contra los Estados Unidos y contra la estructura misma del sistema que se revienta. En el caso de Argentina, yo quisiera que pronunciaras más un poco este tema porque hemos visto cómo han surgido movimientos en varias regiones. Yo estoy muy ligada a la Patagonia, a toda la zona de Ushuaia y los alrededores, y vemos cómo han empezado a surgir ese tipo de acciones con movimientos políticos que tratan de rescatar ideas que van en el corazón de los argentinos, que son nacionalistas, el tema de la guerra de las Malvinas, etcétera, para enfocarse y enfilarse en contra de un proyecto que sea capaz de prometer o al menos avanzar en este tipo de reformas del Estado profundo, podríamos decir. Sí, ellos utilizan cualquier tipo de causa, los mapuches, el indigenismo, es decir, en los parques nacionales están viendo como hay gente que utiliza, se cuela a los parques nacionales y dicen que son indígenas y realmente llevan ahí 4 años, es decir, que no es un pueblo asentado. Y utilizan cualquier causa para levantarla contra Javier Milei. Lo que hablaba del sindicalismo, el sindicalismo es una herramienta de extorsión en Argentina. Son sindicatos corruptos que lideran una serie de personas que son multimillonarias y que han utilizado los derechos de los trabajadores de forma ilegítima para sacar plata a las empresas, a los empresarios y hacer que Argentina, pues muchas empresas fuesen a la quiebra porque estaban paralizadas por culpa de la extorsión de los sindicatos. Hablamos de Aerolíneas Argentinas, que es una gran aerolínea, pero deficitaria por culpa de la ineficiencia de los sindicatos, de que están todo el día cortando calles, ahora no, porque prohibió mi ley ese tipo de manifestaciones, pero utilizan cualquier causa que se te ocurra, cualquiera. Ahora, se metió un periodista, un fotógrafo en la manifestación, se puso delante de la policía que estaban tirando proyectiles y pelotas de goma y gases lacrimógenos. Y obviamente si te pones delante de un policía a 20 metros, pues te puede llevar un golpe. Se llevó un golpetazo, se le abrió la cabeza y ahora está entre la vida y la muerte. Y ahora el kirchnerismo lo está utilizando como ataque a la libertad de prensa de Javier Milei.
Es decir, el policía está claro que no sabía que era un fotógrafo y que estaba viendo un elemento a 20 metros cuando no se debía estar ahí, mientras otros elementos estaban arrojando piedras, estaban pegándole a policías y ahí Patricia Bullrich ha prometido inflexibilidad a la hora de meterlos en la cárcel y eso, o sea, que los va a meter. Lo bueno es que ahora en Argentina la gente sabe que la hace, la paga. Antes con plata, con contactos políticos, tú podías hacer lo que querías, que no te metían en la cárcel. El problema cuál es? Que hay una jueza de la Cámpora, o sea, muy vinculada al movimiento obrero, que a todos los detenidos por parte de la policía de Bullrich los puso en libertad. Gente que ha agredido a policía, gente que ha quemado comercio, gente que ha instaurado el terror en las calles, con lo cual estamos viendo cómo hay jueces de la izquierda que siguen estando más cerca de los delincuentes que de las víctimas y que Argentina, que había pasado un año muy bonito de luna de miel, siendo un milagro económico para todos, pues estamos viendo cómo esa conflictividad social, ese miedo en las calles que yo viví, fue la primera vez que yo en Argentina en un acto en la calle sentí miedo porque había gente que me reconocía y me tuve que resguardar en una cafetería y ahí sentí que había gente que estaría dispuesta a matarme, o sea, sin ningún tipo de problema, simplemente por disentir, por hacer otro tipo de comentarios y por ejemplo, contraargumentarle y decir que qué sentido tiene que salgan a la calle los barra brava, gente vinculada al deporte por los jubilados cuando Alberto Fernández dejó las jubilaciones en el piso, en el peor dato de la historia, en unos $80. Resulta que Javier Milei la tiene en torno a los $200 y cuando Alberto Fernández, el kirchnerista, era presidente, nadie salía a la calle, los sindicatos no salían a la calle, los barra bravas no salían a la calle, los jubilados no salían a la calle. Es decir, hay una doble vara a medir. Es decir, con la izquierda las jubilaciones cayeron, con la derecha subieron y en cambio se manifiestan contra la derecha por subir las pensiones. No tiene ningún sentido ni pie ni cabeza, pero es lo que estamos viendo en el relato oficialista, ¿no? El relato de la izquierda, ¿no? Cómo se impone usando esas terminales mediáticas que tienen, esos grandes recursos, invierten mucho en periodistas corruptos y insobrados como pasa en Argentina, y somos pocos los que en la derecha diario, canales de streaming, estamos tratando de defender a Javier Milei, al gobierno, porque hay un ecosistema mediático, controla la izquierda, pero afortunadamente a través de las redes sociales, a través de medios como la derecha diario, pues ya somos más, tenemos más poder de influencia y eso nos permite ser muy odiados por la izquierda y muy temidos porque ya la batalla cultural de los medios que antes controlaba hegemónicamente la izquierda, ya la están controlando también personas de derechas. No podemos dejar de ver el problema de Argentina sin un espectro un poco más amplio. El señor Javier Milei se ha enfilado con Donald Trump y con algunos otros gobiernos en el marco de esta justamente batalla cultural y formas diferentes de ver la política, de ver el mundo y de hacer gobierno. Pero en paralelo tenemos otro bloque y un bloque que se maneja muy bien porque justamente ha estado en el poder por mucho tiempo o son modelos de carácter autoritario como China, por ejemplo, Rusia e Irán, que orbitan alrededor de otros países en América Latina, como Cuba, como Venezuela, Nicaragua, etcétera, que se manejan en una órbita diferente y que penetran las sociedades cuando éstas se desvían de los objetivos que ellos quieren imponer. Caso China, por ejemplo, muy claro, muy abierto en América Latina. Te pregunto si hasta el momento tú has sentido que existe una influencia directa de actores externos en lo que ocurrió allí en Argentina, que es como la ruptura de un modelo que se está planteando. Y otra pregunta también que quisiera que respondiera, esta yo sé que es bastante amplia, pero hemos visto, por ejemplo, una división en el caso de Javier Milei de la vicepresidente con unos elementos nuevos de narrativa y el presidente. ¿Hay algún problema allí? ¿Tú crees que se pueda proyectar ese pleito que tienen interno a futuro para mantener las riendas del gobierno unido? Una de las cosas que hace China y que hacen todos los países es dividir a la élite para reinar ellos y avanzar. Bueno, básicamente el caso de la vicepresidenta es que la vicepresidenta Villarroel fue un activo político en campaña, fue muy necesaria su presencia por una mujer joven, una cara dulce, que había tenido mucha trayectoria defendiendo los derechos de los militares, los valores conservadores, los valores de la familia. Fue clave para la victoria de Javier, pero
sin reconociendo todos, y ella también, de que Javier era el líder, era la figura que necesitaba Argentina, ese rockstar transversal que llegase a capas de la población, obreras, gente que estaba harta de vivir de las redes clientelares, hartas de que los gerentes de la pobreza se quedasen en la plata. Es decir, fue el pueblo obrero y la gente joven la que hizo abrir los ojos a la gente más acomodada, a los abuelos, a la gente más mayor, porque en Argentina era complicado romper el esquema de partidos tradicionales, del peronismo, el kirchnerismo y el PRO, ¿no? Que es como el partido de centro derecha más moderado, que estuvo Macri, no aprovechó la oportunidad, porque también es cierto que la Argentina, cuando estuvo Macri, no estaba tan preparada y no estaba tan convulsa y no estaba la situación tan mal como para implementar los cambios que impuso Milei. Es decir, Milei llegó en un momento de circunstancia de Argentina donde ese discurso tenía que calar, el de la motosierra, el de los recortes, porque la situación era insostenible y Argentina había dejado de pintar y la situación era un país donde había mucha corrupción, mucho dinero negro y los bancos quebrados, imprimiendo billetes, la inflación por las nubes, los precios carísimos, o sea, no tenía sentido. Y entonces Villarruel, cuando llega al gobierno, quería ser ministra de Seguridad o Defensa. Algunas fuentes dicen para hacer negocio. Yo no tengo esas pruebas, pero. Y lo va contando a todo el mundo antes de que Javier Milei la designe oficialmente. Y eso enfada al presidente y básicamente la manda de presidenta, de responsable al Senado, de vicepresidenta al gobierno, pero presidenta del Senado. Ella lo vivió como un drama, como que había sido desmerecida de un cargo de gobierno, que era lo que a ella le interesaba, y utilizó todos los recursos del Senado para empezar a hacerse autopromoción, contrató una serie de asesores jóvenes para obligarles a atacar a Javier Milei, a imponer en todos esos asesores un relato de que ella era la presidenta, tener reuniones con empresarios diciéndole Javier Milei no va a durar mucho, va a venir Victoria y hay que apostar por ella, hay que hacer campañas de redes sociales a favor de ella, contrató consultores para que disparasen su imagen de proyección pública a través de sondeos fake, a través de las redes sociales, es decir, hizo todo un aparato de marketing y de propaganda al margen de Casa Rosada, al margen de Milei, para auparse ella y para defenestrar a Milei. ¿Qué pasa? Que Argentina parece que es un país grande, pero muy pequeño, todo el mundo se conoce, y Javier tuvo conocimiento de esas conspiraciones contra él, de esas traiciones y esas salidas de banco a nivel público, es decir, en momentos críticos como ha sido la semana pasada, esta semana, ¿no? La manifestación de los jubilados, pues resulta que tienes a Victoria Villarroel equiparando a las víctimas con los verdugos, es decir, equiparando, solidarizándose con todos los heridos, incluyendo a los que estaban atacando a la policía y metiendo en el mismo saco como si fuese una guerra entre la policía y los delincuentes, los barra brava, cuando no hubo una guerra. Ese era el discurso que tenía el partido político que defendía a ETA, Batasuna, ahora Bildu, que decían en el conflicto del País Vasco hay una guerra donde la Guardia Civil o la policía son también verdugos y los etarras son también verdugos. No, no, ahí hubo una organización terrorista que mataba y la Guardia Civil y trataba de imponer la ley cumpliendo los derechos. En Argentina pasó lo mismo, la policía el otro día no salió a matar, no salió a atacar, no salió a agredir a nadie, simplemente se defendía, intentaba restablecer el orden que se perdió, ¿no? Durante unas horas. Y ella aprovechó todo ese caldo de cultivo sabiendo que Javier Milei le estaban criticando por la represión, ¿no? Porque había un periodista en el hospital, porque una jubilada que pusieron delante los barra brava como un escudo humano para tener la foto, que eso lo hacía mucho el independentismo catalán, es decir, usar a personas que pudiesen tener un relato luego los medios de comunicación, los ponían delante de las manifestaciones cuando estaban recibiendo tiros o de la policía en el sentido de gases lacrimógenos y obviamente la señora pues, se cayó al suelo y pues, difundieron a nivel internacional la imagen de que Javier Milei pega a jubilados y eso no es la realidad. Entonces Villarruel ha sido una traidora, ha sido una déspota, una desleal, incluso fue a la Embajada de España y se reunió con los traidores de Santiago Abascal que se habían ido de Vox y eso fue un poco lo que molestó a Javier y ahora mismo la relación no existe, o sea, ella está en el Senado conspirando todo el día y no aceptando que hay un nuevo líder en Argentina al cual debería ser leal y no lo está haciendo. Y a mí me da pena porque es cierto que hacían una dupla fenomenal, creo que
Villarroel, si vuelve a la senda de la lealtad, puede ser un activo político, aunque yo creo que ella está muy mal asesorada. Y esa inestabilidad entre Javier y Victoria Villarroel va a ser aprovechada seguro por el kirchnerismo, por el peronismo, por el PRO, para tratar de hacer daño a Javier, aunque yo creo que es un fenómeno imparable, irreversible, que va a arrasar en las próximas elecciones y que Villarroel ya ha sido ha perdido, se ha dejado muchos pelos en la gatera con el público que la adoraba, que era el público de Milei. Nosotros en la derecha diario, antes no hablábamos de internas entre Milei y Villarroel, porque veíamos que todos eran queridos, como pasa un poco en Venezuela, es decir, que los que están a favor de María Corina se pelean con los que están en contra, pero que hay conflictos donde es mejor a veces no meterse como medio de comunicación porque tenemos audiencia de gente a favor de María Corina y gente en contra de María Corina, pero nosotros lo que queremos es que se pongan de acuerdo las dos facciones que hay y que entendemos todos los argumentos que hay a favor de uno, a favor de otro y tal, pero lo único que queremos es que haya líderes sólidos, equipos sólidos en torno a ellos que impongan la libertad, que saquen a los países adelante, que generen empleo, que bajen impuestos, que defiendan la libertad, que den la batalla cultural. Y eso es un poco la idea que tenemos nosotros desde la derecha a diario, de EDATV, el entendimiento de aceptando que hay matices, que hay gente que piensa diferente, porque esa es la diferencia que tenemos respecto a la izquierda. La izquierda, al toque de corneta, se pueden pelear en los plenarios, en las asambleas, pero a la hora de la verdad se ponen de acuerdo. Nosotros, en la derecha, los medios de derecha, cada uno hace su guerra, es imposible llegar a un entendimiento y yo lo he intentado y ahora lo estamos haciendo a través de festivales como la Derecha Fest, de batalla cultural, donde entendemos que tenemos que hacer entendimiento, o sea, tender puentes más que destruirlos y unir a los diferentes en torno a unos puntos básicos, ¿no? que tenemos que compartir, como el respeto a la propiedad privada, el derecho a la libertad, la batalla cultural, dar la batalla a la supremacía a la izquierda, o sea, ir en contra de la Agenda 2030, ir en contra de la inmigración ilegal que está jodiendo países como España, Alemania, Suecia, donde están sufriendo atentados terroristas prácticamente a diario por parte de gente que viene del Medio Oriente, que aprovecharon, ¿no? Que entraron al país como refugiados y ahora Suecia, un país que era tranquilo, ordenado, es un auténtico carajal y tuvo unos amigos míos suecos y es terrible. Y eso puede pasar en todas las naciones y yo vivo con mucha pena eso cuando veo países en Venezuela donde dentro de la oposición pues, se están todo el día peleando y lo que siempre digo en Argentina es poneros de acuerdo con el PRO, que es el partido de Macri, que también anda peleándose con Milei por temas de egos, por temas de ombliguismo, salid a la calle y la gente lo que pide es unidad, unidad y unidad. Y eso es lo que quiere Venezuela en la oposición, eso es lo que quiere Argentina, eso es lo que quiere España. Y en España también pasa que Vox se pelea con el PP, que el PP se pelea con Vox y al final son juegos de niños donde se juegan intereses, pero que el público, que son los que sufren, los que no llegan a fin de mes, los que tienen a familiares en la cárcel, torturados, desaparecidos o en causas judiciales de muchos millones de dólares, pues son los que no entienden, que los políticos no estén a la altura de esos ciudadanos que como tú, Maibor, dais la batalla a través de tu blog, de tu canal de streaming con mucho esfuerzo y la mayoría de las veces sin un interés económico, porque ninguno de los que estamos aquí estamos hoy día, un día que debería ser más tranquilo y tal, trabajando para defender la libertad y contarte la realidad que está viviendo en Argentina sin la tergiversación y la manipulación de los medios corruptos. Así es, se te olvidó plantear el tema de los agentes o posibles agentes externos. Que, Sí, lo de China. Sí, en China el debate en Argentina está muy encarnizado, es decir, porque China tiene intereses en Argentina, como en todos los países de Latinoamérica. Rusia está comprando medios de comunicación, el Kremlin en Argentina. Eso preocupa a la SIDE, a los servicios de inteligencia de Argentina. Es decir, yo mismo fui a comprar una radio y de repente me llamó el dueño y me dice, no te la puedo vender porque han venido gente de Sputnik, de Putin, del Kremlin, y me han puesto $1.000.000. Mi oferta eran $100.000, ellos 1.000.000. Es decir, van con muchos recursos, les interesa Argentina geoestratégicamente y también porque los rusos que están llegando a Argentina, los chinos, si se quedan una pequeña temporada, tienen la nacionalidad. Con ese pasaporte argentino pueden entrar más fácil a países del Mercosur, a Europa y tal. Y China sí que tiene muchos intereses económicos en Argentina, sobre todo a nivel portuario, lo estamos viendo en Perú, como están montando puertos enormes. Pero yo lo que veo es que
China es ahora mismo un país del que no, el gobierno de Milei, creo, no se fía del todo. Ha habido una operación ahora, una hidrovía, una licitación de 20.000 millones de dólares, donde los chinos querían quedársela y por ahora no han podido. Es decir, sí que veo que Javier respecto a China todavía no ha tenido un posicionamiento claro. No sé qué piensa, no lo he hablado directamente con él. China es una potencia que está en todos los países, pero sabemos que detrás de China hay un régimen comunista, hay gente que vive en Argentina que son exiliados de la dictadura comunista china, pero también tiene una parte económica que son líderes en muchos sectores: comercio exterior, servicios portuarios, tecnología, textil. Es decir, y vemos como cada vez hay más argentinos que van a, por ejemplo, a la feria de Cantón en China para comprar material de construcción. Antes no se veía, porque ahora Javier Milei está bajando los impuestos de importación de productos, y eso permite que Argentina, por ejemplo, te he hablado con un amigo mío empresario argentino, pues la camiseta de un conocido club de fútbol, que del San Lorenzo de Almagro, pues es la producción en China. Antes podía haber un debate de China sí, China no. La gente sabía que se ha producido en China, pues igual que en España hay muchas marcas españolas que producen en China porque es más barato. En Argentina no, no hay un miedo a China ahora en la sociedad de no quiero comprar esto porque es China, tal. No, no hay tampoco en España, tal. Pero a nivel global, a nivel geoestratégico, yo creo que Milei, pues igual que se hizo la foto con el presidente de Ucrania en su momento, pues ahora está viendo como su principal aliado, Trump, reniega del presidente de Ucrania. Es decir, yo creo que Milei es lo que es una persona a nivel geoestratégico, a nivel de relaciones internacionales, muy, muy prudente, y que ahora está viendo cómo se está jugando el tablero para decidir en qué bando está. Yo tengo claro en qué bando va a estar, en el de la libertad, pero si él ve que Trump de repente pacta con Maduro y tal, no tendrá ningún problema en romper con Trump. Lo que demuestra Milei es que es un líder camaleónico, que igual que se asoció con Victoria Villarroel por una campaña cuando vio que fue en contra de los valores de la libertad avanza, pues ha querido romper con ella, incluso públicamente. Cuando ha visto a algún amigo suyo haciendo alguna práctica no estética, lo ha echado del gobierno. Y es un líder intachable a nivel de imagen pública, ¿no? Pero bueno, yo te invito a que vengas a Argentina, que veas la realidad a pie de calle, y mucha fuerza también al pueblo venezolano, que sé que muchas personas como vosotros pues no podéis vivir en vuestro país. Yo tengo mi empresa en EDATV en España, pues a varios exiliados de Venezuela, los que le di trabajo, los que son buenos trabajadores. Gracias a la inmigración venezolana se cubren muchos puestos de trabajo en España que no podríamos cubrir, principalmente en hostelería. Y yo siempre recomiendo a los venezolanos, pues un pueblo de bien que ha sufrido mucho, y que hace mucho del trabajo. Los españoles te miran con una cara de asco. Y me quito el sombrero porque somos pueblos hermanos. Bueno, Javier, quiero agradecerte por estos minutos que nos has dado. Ujú. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Maybord, y gracias a los seguidores, a los que nos pueden seguir La Derecha Diario en mis redes sociales, en javier.negre en Instagram, en Twitter. Y la batalla es común, la batalla es global, y tenemos que unir fuerzas contra la izquierda y contra dictadores como Maduro, presidentes autocráticos como Pedro Sánchez, lo que está pasando en España, que es terrible, a pesar de los escándalos de corrupción donde hemos destapado en EDATV que el gobierno colocaba prostitutas en cargos de gobierno, les daban dinero público para agasajar a sus ministros, que luego ni siquiera cumplían con su trabajo, y las calles están tranquilas. España se está vendiendo a sus enemigos y la oposición no se pone de acuerdo, y eso me entristece. Pero bueno, soy optimista porque creo que toda la ola que nos llega de Trump, de Milei, de Elon Musk, de Bukele, de Meloni, creo que ahora hay una serie de líderes en la derecha que tienen las cosas claras: Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, y que entre todos, nosotros desde la labor de la comunicación, ellos desde la política y la sociedad civil, las manifestaciones, saldremos adelante, porque la verdad siempre se impone, y los buenos, la historia está, siempre ganan la batalla. Así será. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y quiero darle las gracias a todos los amigos que nos han acompañado en esta emisión. Ya escucharon la versión de Javier. Y bueno, si ustedes pueden, síganlo. Nosotros queremos invitarlos porque estamos haciendo una serie
que se llama La Guerra Silenciosa. No sé si ustedes han visto nuestros capítulos, vamos por el episodio número 2 y estamos preparando el número 3 con Rocío Cruz. No se lo pierdan porque es una serie que busca educar, que busca presentar la perspectiva desde el punto de vista académico de lo que se ha logrado discutir, analizar y revisar sobre la llamada guerra silenciosa, que no es otra cosa que la imposición de falsas narrativas como un mecanismo para encubrir, para manipular y para hacer lo que el poder o el enemigo que está haciendo ese tipo de desinformación logre con las personas, con la psiquis del colectivo. Así que les propongo que vayamos a ver esa serie y también quiero darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal. Sé que muchos todavía no lo han hecho a pesar de que les gusta nuestro contenido, pero bueno, siempre tienen tiempo o no tienen tiempo y nos dicen, bueno, ya lo vamos a hacer. Es muy fácil. Se van al canal de YouTube y activan la campanita de las notificaciones y le dan a suscribirse. También les pedimos que si pueden ser miembros de nuestro canal, lo hagan y nos ayudan con la creación de los contenidos. Allí pueden conseguir los planes para suscribirse y ser miembros del canal. También quiero invitarlos para que vayan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Allí lo tienen en la descripción de este video. Vayan hasta allá y formen parte de nuestros patrons. Nuestros patrons nos permiten hacer sin filtros y sin censura. Así que únanse y el equipo se lo agradecerá. Ahora nos vamos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao, nos vemos en la próxima. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.